Y creo que tenemos al otro lado del teléfono a Emilio Domínguez. Hola, Emilio. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Hola, Emilio? Bueno, hola a bueno, todos los compañeros del STAC y a los taxistas de Barcelona que nos estén escuchando, ¿no? pues sí, Emilio, muchas gracias por atender a nuestra llamada. Primero de todo, lo primero que quiero hacer es felicitarte por la resolución judicial de Córdoba, porque en la nota de prensa viene claramente que fuiste el abogado que defendía los intereses de la federación, bueno, de los taxistas de Córdoba, en este caso, que también forman parte de Fede Taxi, con Miguel Ruano, y bueno, yo creo que es una excelente noticia, ¿no? Sí, muchas gracias, Antoni. Es una excelente noticia, ya no solo por la sentencia, ¿no? Sino por cerrar, digamos, una página de los años más difíciles que pasamos. Ten en cuenta que la impugnación de la ordenanza de Córdoba viene del año 2015, septiembre del 2015, cuando todavía no teníamos ni siquiera el ROT con el famoso 1.30. Ujú. Era cuando el informe de la economía colaborativa por parte de la CNMC acababa vamos, Uber estaba en lo más álgido todavía con Uber Pop sin resolver por el Tribunal Europeo, la ley Omnibus, o sea, en fin, era un momento nada parecido al de ahora. Ujú. Y en aquel momento fueron a ir a por una estructura más débil, como era el Ayuntamiento de Córdoba, en vez de un ayuntamiento más grande. Y lo que pedía la CNMC era la liberalización absoluta del transporte, tanto en licencias como en tarifas, Ujú. precios libres. Y bueno, pues la verdad es que finalmente 5 años después, ¿no? La sentencia viene a dar la razón a los taxistas y sí, la verdad es que bastante satisfecho, ¿no? Porque muchas cosas que ahora vemos medianamente claras, pues en aquel entonces eran bastante más complicadas, ¿no? Y bastante más complicadas también de defender. La Sí, justicia es lenta, pero llega al final, ¿eh? sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 no, no, aparte, como bien dice Emilio, o sea, 5 años después han pasado muchas cosas y hemos visto muchas situaciones y ha cambiado mucho el momento, pero en ese momento la verdad es que el miedo Hombre, era vivíamos con bastante una grande. angustia Sí, terrible. sí. Bueno, No. pues después de esto, Emilio, el motivo de la llamada, que no era, evidentemente, no era la nota de prensa de esta mañana, porque no podemos preparar el programa tan a salto de mata, era en relación a las diferentes notas de prensa que han salido también en relación a las sanciones a las VTCs. Y está con nosotros Luis Berbel, que conoces perfectamente y que es Claro. quien ha preparado un poco esta entrevista contigo. Entonces, os dejo un poco y a la escucha de a ver qué nos contáis. Hola, Estupendo. buenos días, Hola, Emilio. buenos días. Comparto la Buenos días. felicitación de Tony y nada, pues a seguir adelante, ¿no? Gracias. No, un poco es que nos expliques el desarrollo de esta normativa, cómo cuál es el objetivo de la normativa y qué plazo, y desde cuándo surge la necesidad de esta normativa. Muy bien, Luis. Pues mira, la verdad es que ha sido un proyecto de ley que se ha hecho muchísimo de desear, ¿no? Y al igual que estábamos un poco comentando antes, ¿no? Al hilo del anterior, son cosas que llevan muchos años de trabajo hasta que se consigue cambiar una ley. Esto iniciamos en solitario en el año 2016 desde Fede Taxi, ya la petición de que se transformara y se modificara el régimen sancionador de las VTCs, no solo porque se había quedado obsoleto respecto a la nueva entrada de las aplicaciones y del número gigante de VTCs que iban entrando en el mercado, sino porque año tras año, y tú lo sabes bien, Luis, porque me has acompañado en muchas ocasiones, en las reuniones del Grupo de Inspección del Comité Nacional de Transporte y los planes de inspección anuales, nos encontrábamos siempre con un incremento increíble de sanciones de VTCs y teníamos que poner pie con pared en ese tema y lo hemos estado pidiendo durante años y años. Parecía un poco, perdonadme la broma, pero parecía un poco como el día de la marmota, ¿no? Aquellas reuniones que año tras año estamos pidiendo lo mismo. Llegó la ocasión con el decreto Ábalos en el que se podía modificar la ley de ordenación de transportes. No se acometió en el propio decreto Ábalos la modificación del régimen sancionador porque un Real Decreto Ley no puede tocar el derecho sancionador, porque no es una cosa con carácter de urgencia y excepcionalidad, tiene que ir a un proyecto de ley.
Entonces el decreto Ábalos en una disposición adicional, la cuarta, dio 6 meses al Gobierno para que tramitara este proyecto. Efectivamente, el Gobierno se puso a cumplir esa obligación y sacó un proyecto de ley en el mismo mes de octubre de 2018 para informar. Lo informamos desde el Comité Nacional y yo incluso como consejero nacional de Transportes pues antes de que terminara el año 2018 para que se empezara a tramitar y fuera al Parlamento. Pero antes de que ese anteproyecto pudiera entrar en el Parlamento, pues fue la convocatoria de elecciones. Sabéis que todo el año 19, pues básicamente pues ha sido de proceso electoral, con lo cual todos los proyectos de ley estaban decaídos. En el momento en el que se ha nombrado gobierno, en el mes de enero de este año 20, bueno, pues al día siguiente, y no es broma, al día siguiente recibieron ya una carta de Fede Taxi diciendo, oiga, ¿qué hay de esto? Que está pendiente ya desde hace más de un año. Y bueno, pues pese a la pandemia y todo, hemos estado alerta y insistiendo sobre este proyecto de ley para que pudiera aprobarse, pues mira, gracias a Dios, por lo menos antes de que termine este ejercicio 2020, ¿no? Ahora, si queréis, hablamos un poco sobre el contenido del proyecto, pero vamos, te quería hacer un poco el histórico para que veáis, ¿no?, de que las cosas vienen después de mucho trabajo y sobre todo mucha persistencia, ¿no? Porque una cosa es trabajar y otra cosa es abandonar los temas y no seguirlos hasta el final, ¿no? Yo creo que esto es un caso claro. Exacto. No, precisamente lo que te iba a preguntar es un poco que esta nueva normativa responde también a la nueva situación de las VTCs y sobre todo a lo que tú has comentado del incumplimiento continuo de las VTCs a lo que es la normativa vigente. Explícanos un poco cuáles son las características de este proyecto de ley. ¿A qué es lo que se va a atacar? Bien, bueno, pues lo que hace básicamente el proyecto es que actualiza respecto a las sanciones al título cuarto de la LOT, de la Ley de Ordenación del Transporte, respecto al régimen sancionador de las VTCs, lo actualiza al nuevo marco que queda tras el decreto Ábalos y a las competencias estatales. ¿Qué es lo que hace? Pues eleva las sanciones, que antes eran graves a muy graves, en concreto, pues todo lo que es el intrusismo, bueno, realizar desde luego servicio de alquiler de vehículo con conductor sin autorización, pues sigue siendo una multa de 4.001 euros, pero luego todo lo que es tanto el intrusismo territorial, o sea, superar el 80-20 como prestar un servicio allí donde no se está autorizado, pues bueno, pues se elevan las sanciones que antes eran de 600 euros, pues se elevan a 2.001 euros y luego lo que se hace es con una cláusula muy genérica se remite a que es una infracción muy grave cualquier incumplimiento de las condiciones de prestación establecidas tanto en el decreto Ábalos como luego las que puedan establecer las comunidades autónomas en su desarrollo, es decir, o sea, todo el tema de la recogida sin precontratación, sin hoja de ruta, bueno, básicamente esas infracciones, ¿no?, se actualizan y se elevan de grado. Ajá. Y luego lo que insistíamos mucho desde Fede Taxi también era que hubiera un sistema de retirada de la autorización VTC por reiteración en el incumplimiento, porque habíamos observado que el incumplimiento de las VTC era contumaz. Allí donde ha habido, sin tablo de memoria, me parece el año 17, una elevación del 400 y pico % de las infracciones en reiteradas campañas que se hacían tanto por la Comunidad de Madrid como por la Generalidad de Cataluña, respecto a las VTCs, se veía que cada vehículo inspeccionado acumulaba incluso 3, 4 faltas, ¿no? 4 infracciones. Entonces, esto es lo que fue para nosotros una palanca de apoyo para exigir el cambio legal, en el sentido de que la reiteración en las infracciones pudiera ser retirada objeto de retirada de la VTC, aparte de las inmovilizaciones de vehículos, etcétera, pero sobre todo en la retirada. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que en el tira y afloja, digamos, en una especie de mercadeo, regateo, que a mí no me gusta nada, pero el gobierno pues acabó poniendo 5 infracciones para retirar la VTC, cuando desde Fede Taxi pedíamos 3. Pedíamos 3 porque menos no tampoco es razonable
pedir, ¿no?, que por una reiteración te retiren una licencia, imaginaros una licencia de taxi o lo que sea, pero 3 en el periodo de un año sí que parecía razonable. El proyecto de ley va con 5, creo que es la última batalla que nos queda al sector dentro de este proyecto de ley, pedir que ese 5 sea un 3, ¿no?, que sean 3 infracciones con las que se pueda retirar la VTC. Y bueno, respecto al resto del contenido, ya digo que bueno, es realmente lo que habíamos pedido desde Fede Taxi, ¿no? Sí, una pregunta, sobre todo aclara lo que significa, porque a lo mejor no cometer 5 infracciones muy graves, o 3 si al final conseguimos rebajar estas infracciones. ¿Qué significa? ¿Que tienen que ser con firmeza administrativa o tiene que ser con firmeza judicial? Bueno, pues muy buena pregunta, Luis, porque esa es la misma pregunta que ante la ausencia de claridad del texto yo elevé en el Consejo Nacional de Transporte y que era una de las motivaciones de nuestra, o refuerzo de la motivación de nuestra delegación por parte de la secretaria del Consejo y su directora de ordenación del Ministerio de Fomento. Se nos manifestó que sin duda alguna eran sanciones firmes en vía administrativa en el plazo de un año natural. Entonces, parece, en otro tipo de transportes diríamos que disparate, es imposible llegar. Bueno, luego depende de la agilidad que tenga la administración para tramitar los expedientes, pero desde luego hay empresas, por ejemplo, una que está operando en Barcelona con VTCs, ¿no?, que creo que pueden tener problemas con 3, de verdad, o sea, porque es que el número de infracciones Claro. es alto, es elevado. Emilio, ¿puedo hacer una pregunta? A ver, que yo en temas judiciales y esto no entiendo mucho, pero para que la infracción, digamos, sea grave o sea, bueno, se sancione a una VTC, ¿te tiene que pillar, por decirlo así, un policía, un inspector del área metropolitana de tu localidad? ¿O bastaría con un vídeo o con algún tipo de foto para ver? Sanciones en firme. Bueno, vale, o sea, no valen. Vale. Yo decía, No denuncias, sanciones. Claro. Vale, aclarado. Claro, pero la denuncia puede ser por múltiples canales. Efectivamente, se están haciendo campañas de control de las VTC. Por ejemplo, os hablo un poco porque conozco más de cerca todavía las de la Comunidad de Madrid, pero que este año se han hecho 6 campañas de control, pero también se hacen inspecciones de empresa, o sea, también la inspección de transportes, tanto las de las comunidades autónomas como la estatal, puede hacer una inspección de empresa pidiéndole a una empresa que le aporte las hojas de ruta, no sé, entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, ¿no? O sea, no solo paradas, por decirlo de alguna manera, en caliente, ¿no?, en la calle, claro, sino también inspecciones de empresa, ¿no?, donde se pueden detectar todo este tipo de infracciones. Hablamos incluso de inmovilización del vehículo, ¿no? Sí, por supuesto, hablamos de inmovilización del vehículo también. ¿Pero qué significa inmovilización del vehículo? ¿Cuándo se va a inmovilizar el vehículo? ¿Por alguna cuestión muy grave, leve? ¿Qué significa? Porque no se va a inmovilizar cualquier vehículo que se denuncie, se va a inmovilizar si no pagan, sino será por alguna cuestión más a fondo, ¿no? Desde luego esa por la carencia de autorización de transporte. Vale. Es cuando procede la inmovilización. En otro caso lo que procede es el levantamiento de un boletín de denuncia y la incoación de un expediente sancionador por los servicios de inspección si comprueban que hay infracción, pero en caso de infracción flagrante, como es el caso del intrusismo, ¿no? Uh-huh. Nosotros pedimos también en su día que se pudieran inmovilizar vehículos cuando se estaba infringiendo el 80-20 y se estaba pues en otra comunidad excediendo ese porcentaje, ¿no? Por ejemplo, pensar el tema de las islas, que es un manifiesto también, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso. Y ahí la verdad es que la lucha fue complicada con Fomento para llegar a una medida tan alta como la inmovilización. Comunidades como la de Madrid, por ejemplo, tampoco llegó a poner eso en la normativa, ¿no? Y yo creo que también eso, bueno, pues es
otra cosa que se ha quedado ahí un poco corta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que nosotros pensamos que podíamos aspirar a ella. Pero bueno, tenemos toda una tramitación de un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, tenemos un montón de grupos parlamentarios, tenemos incluso grupos que forman parte del Gobierno, que vemos como en otras leyes se están descolgando de la postura del Gobierno, aunque forman parte del Gobierno y que pueden pedir no sé, otras modificaciones. Tenemos un arco parlamentario grande, ¿no? En el cual bueno, pues desde las organizaciones de taxi se puede hacer estas peticiones de enmiendas, fundamentándolas y razonándolas, y esperemos que el trabajo parlamentario pudiera mejorar el texto. No obstante, el propio proyecto de ley ya de por sí es un avance muy grande para el taxi. Otra pregunta. En este proyecto de ley, por ejemplo, si una autorización se va a incluir, si una autorización no... Hay un tiempo, porque ya sabemos lo que están haciendo actualmente las VTCs, que si no la van a explotar piden la suspensión y punto. Pero sigue la autorización. En esta modificación de la normativa se va a contemplar esta posibilidad de que si en un tiempo determinado no se usa la autorización se puede cancelar. Bueno, no es objeto del régimen sancionador de ninguna de las autorizaciones la rehabilitación o la no rehabilitación. Ten en cuenta, o sea, esto es un régimen general, el de rehabilitación, tanto para las de viajeros como para las de mercancías, etcétera, y no lleva aparejada una sanción pecuniaria, ¿no? Lo que lleva es una cancelación automática de la autorización en el registro y, por lo tanto, pérdida de la vigencia de la autorización en el momento en el que no se rehabilita una tarjeta no visada o no se levanta la suspensión de una tarjeta suspendida, ¿no? Pero no forma parte del régimen. Pero yo no digo tanto no digo tanto la suspensión de la tarjeta, sino que una persona de baja el vehículo porque no lo va a utilizar la autorización, no lo va a utilizar durante un tiempo, y entonces la administración puede intervenir y decirle, oiga, si usted no va a utilizar la autorización porque da de baja el vehículo, pues si en un momento determinado no lo hace, pues se cancela la tarjeta. No sé si me he explicado. Sí, pero que te quiero decir que eso ya está previsto por la Ley de Ordenación para todas las autorizaciones de transporte, ¿sabes? Tanto las VTCs como las de mercancías, como las VTs, como cualquier autorización, como la de los autobuses, etcétera. Vale. Eso ya está previsto, ¿no? Sí que tenéis frentes abiertos. Emilio, una pregunta. Estoy leyendo aquí la nota de prensa y dice que las sanciones graves incluso se podrían, aparte de revocar la autorización, se puede inmovilizar. Tú has dicho que es en caso de no tener autorización. ¿Se pueden inmovilizar coches que tengan autorización por una infracción grave también? Sí, por infracción del nuevo artículo este que se propone en el proyecto de ley, que sería el de las muy graves, no recuerdo ahora mismo si se añadía un punto 38, 39 a la ley de ordenación, o sea, que iba a regular las sanciones muy graves de las VTCs, originaban la inmediata inmovilización, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahí tienen un problema de tipicidad, que se llama legalmente, porque había una cláusula muy amplia, o sea, ya no solo era cuando estaban realizando un traslado sin previa contratación, ¿no? O sea, sin poder acreditar que había habido precontratación, sino que también se refería al incumplimiento de cualquiera otras obligaciones o condiciones de prestación que hubiera. Entonces, eso es tan amplio que es un poco el problema que tenía para determinar qué cosas eran objeto de movilización y qué no. Entonces, claro, ahí al final son las comunidades autónomas que, recordemos que también en las leyes suyas de transporte han sacado en el procedimiento sancionador alguna tipificación concreta para las VTCs, las que han determinado también cuáles son casos de inmovilización y cuáles son casos que no llegan a requerir la inmovilización. Quiero decir que en este caso la ley nacional va a actuar en cierta medida un poco de ley marco, porque decía condiciones establecidas en ejecución o desarrollo de
de lo dispuesto en la ley o en el decreto Ábalos de las habilitaciones que hacía las comunidades autónomas. ¿Y en qué plazo estará este proyecto de ley aprobado como ley? O sea, ¿cuándo veremos todas este endurecimiento de las sanciones, esta inmovilización o esta posible incluso retirada de autorización? ¿Cuándo lo veremos en la calle? Yo confío que si entra a lo largo del mes de enero en el Parlamento o estos últimos días de mayo, de donde estoy yo, de diciembre, pues quizá en plazo de 6 meses esté aprobada la ley, ¿no? Dependerá un poco, pues eso, de las enmiendas que tenga y de la ampliación, no ampliación de plazo de enmiendas, pero bueno, yo creo que en un escenario más o menos razonable, antes del mes de junio deberíamos de tener esto publicado en la norma. Tener en cuenta además que, o sea, esto ha sido fruto, ahora este acelerón, por decirlo, o esta presentación antes de fin de año, ha sido fruto de una queja y de quejarnos y de protestar claramente ante el Ministerio de Fomento para que se tramitara esta ley sin más dilaciones, porque en julio de este año, fruto también de todos los problemas que están teniendo el Departamento de Mercancías, las empresas de transportes y logística con el Ministerio de Fomento, se va a tramitar también una reforma de la Ley de Ordenación de Transportes para sancionar a las empresas que incurren en morosidad en los pagos de las empresas de transporte de mercancías, los cargadores de mercancías. Entonces, es una modificación de la misma parte de la Ley de la Ley de Ordenación de Transportes en el derecho sancionador que se iba a producir por esta ley. Si hubiera entrado antes la ley que habían pactado con los de mercancías, o que está pactada con los de mercancías y de la que ya hay anteproyecto, si hubiera entrado antes o aprobada antes por el gobierno que la nuestra, por decirlo de una manera, que la de las VTC, bueno, entonces nos hubiéramos tirado a lo mejor incluso un año más o 2 años. O se hubiera quedado en el tintero nuestra ley. O sea que de verdad que esto es fruto de la persistencia y de no abandonar los temas, porque todo lo que ha sido este mes de septiembre hemos estado insistiendo permanentemente al Ministerio de Fomento hasta que nos citó a finales de septiembre para decirnos que efectivamente que iban a tramitar el proyecto. Vamos, yo recuerdo incluso que les hicimos varios escritos en los que les dijimos, mira, lo primero va antes, o sea, no se puede colar a una ley que se ha pactado con el Departamento de Mercancías en el mes de julio por una que ya viene arrastrando desde el año 18 que está acordada con el sector del taxi, ¿no? Sí. Pues felicidades, Emilio, por tu trabajo y bueno... felicidades a vosotros, ¿no? Que sois los beneficiarios de la norma, ¿no? Pero si no se hace seguimiento, como bien apuntas tú, al final las normas van quedando en el cajón y todos sabemos que si no hacemos presión desde el sector del taxi, los otros, por no poner nombres, sí que hacen presión y ante esto pues es indiscutible que es importantísimo vuestra labor en los ministerios y vuestra labor ahí en Madrid, ¿no? Claro, yo reivindico en ese sentido el trabajo de las organizaciones nacionales. Bueno, en nuestro caso el de Fedetaxi, pero es que efectivamente hay muchos temas que hay que ir persiguiendo porque la administración es lenta. Pues muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. ¿Algo más? Pues no. a vosotros desearos muy felices fiestas, muy feliz Navidad a todos, a los oyentes también y a todo el sector del taxi que nos esté también escuchando. Muy feliz Navidad. Muchas gracias, igualmente. Un saludo, Emilio. Vale. Venga, hasta luego. Alex.